Iniciamos que nuestro Señor Jesucristo, después de haber resucitado, se le apareció a sus discípulos 40 días, estuvo con ellos. ¿Cuántos días estuvo con ellos? Hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y les dijo que no fueran a salir de Jerusalén. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque tenían que esperar la promesa del Padre que habían oído de Jesucristo. Jesucristo les habló que había una promesa del Padre. ¿Qué había prometido el Padre en el Antiguo Testamento? Que iba a derramar su Espíritu Santo sobre toda carne. ¿Sí? Nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento que el Espíritu Santo descendía solo sobre algún grupo de personas, solamente. ¿Sobre qué grupo de personas venía el Espíritu Santo? Sacerdotes, profetas y reyes, nada más. Pero en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo viene sobre todo creyente. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vemos que el Señor promete esto. Jesucristo en sus predicaciones decía que Él se tenía que ir y que era necesario que Él se fuera para que viniera el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el capítulo 2 vamos a ver que habla de el cumplimiento de esa promesa. A ver, ¿qué vamos a ver en el capítulo 2? El cumplimiento de esa promesa, porque nuestro Dios es fiel, hermano. Cada vez que tú veas promesas cumplidas, hermano, tiene que afirmarte en tu fe, de que Cristo va a venir por ti. ¿Cuántos dicen amén? Tú tienes que tener esa seguridad de que estés vivo o muerto, Jesucristo vendrá por ti, viene por su iglesia. Así como, ¿quién fue José el soñador? ¿O fue Josué el que dijo que cuando Dios los libertara? Fue José el soñador, ¿no? Se llevaran sus huesos, ¿no? José el soñador. ¿Qué tenía ese hombre, hermano? Fe, seguridad de que Dios iba a cumplir la promesa, de que iba a rescatar a su pueblo y los iba a llevar a la tierra prometida. Tú tienes que tener una fe firme todos los días hasta que te mueras, de que Jesucristo vendrá por nosotros. Así como aquí vamos a ver el cumplimiento de que el Espíritu Santo vino conforme a la promesa de Dios. ¿Sí está de acuerdo, hermano? Gloria a Dios. Entonces vamos a iniciar, vamos a estudiar del capítulo 2, del 1 al 13. Y dice el 1, cuando llegó el día de Pentecostés. ¿Sí has oído que hay un grupo de hermanos que se denominan pentecostales? Bueno, de aquí lo sacaron. ¿Qué significa día de Pentecostés? Era una fiesta que celebraban los judíos. A ver, ¿qué es el día de Pentecostés? Una fiesta que celebraban los judíos. Fiesta que fue mandada que celebrasen por Dios. ¿Cuándo se celebraba esta fiesta? 50 días después de la Pascua. ¿Se acuerda usted cuándo fue crucificado Cristo? El día de la Pascua. Ahí fue crucificado nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí está de acuerdo? Bueno, después de 50 días que iban a celebrar los judíos, después de celebrar la Pascua, la fiesta de Pentecostés. ¿Sí estamos hasta ahí? Por eso es que después de 40 días que Cristo estuvo con los apóstoles, les dice, dentro de no muchos días van a ser bautizados con el Espíritu Santo. ¿Cuántos días faltaban? Aproximadamente 10 días. ¿Cuántos dicen amén? Sí, entonces es muy importante esto. Ya faltaban poquitos días para que fueran bautizados con el Espíritu Santo. Y nuestros hermanos tomaron este nombre para sus iglesias. Lo dicen con mucho orgullo. Nosotros somos pentecostales, queriendo decir que ellos creen todavía en los dones del Espíritu Santo, en cosas raras que suceden en su iglesia que no son del Espíritu Santo, pero desgraciadamente por ignorancia ellos creen que son del Espíritu Santo. Gente cayéndose, revolcándose, gritando y haciendo muchos ridículos porque no conocen la palabra de Dios. Entonces aquí vemos que ese día estaban celebrando esta fiesta. ¿Cómo estaban los creyentes, amados hermanos?
Estaban todos unánimes juntos. ¿Qué dijimos que era unánimes? En un mismo sentir, en un mismo pensar, parecer. Todos estaban esperando la promesa del Espíritu Santo, orando, hablando la palabra de Dios, en un mismo sentir, juntos. ¿Cuántos dicen amén? Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Hechos 2:2. Aquí viene lo bueno. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Qué entendió, amado hermano? ¿Qué vino? Vino el Espíritu Santo, pero ¿cómo se manifestó ahí el Espíritu Santo? ¿Como un viento? No. No dice ahí que como un viento. Como un estruendo. Como un estruendo. Sí, mira, lea otra vez bien. A ver. Y de repente vino del cielo, ¿qué dice? Un estruendo. ¿Qué vino? ¿Qué entiende por estruendo? Como, ¿sí ha oído usted cuando va a llover o eso y empieza, ¿sí? Que hasta brinca usted. Así sonó. Sonó así. De repente. ¿Qué entiende que fue de repente? Haga de cuenta, si tú ves que el cielo se empieza a nublar, ¿qué dices? Posiblemente va a llover. O si oyes las noticias, dicen hoy va a haber una tormenta eléctrica. ¿Qué entiendes que va a venir? Que va a haber truenos. Ya estás preparado. Pero si dice de repente, pero más que nada no es que no estaban preparados, sino que sin previo aviso, sin algo que tú dijeras, oye, ¿de dónde vino ese estruendo? No está lloviendo, no hay tormenta eléctrica, ¿de dónde vino ese estruendo? ¿Sí me está entendiendo lo que le quiero decir, hermano? O sea, es algo que sobrenatural. Sobrenatural. Es como ahorita, mira, si está el sol de mediodía en todo lo que da, está haciendo mucho calor, y que oigas como un relámpago, como un trueno, ¿qué pensarías tú? Oye, ¿por qué? ¿De dónde viene ese ruido, ese trueno? ¿Cuántos amén? Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque Jesucristo, cuando le dijo a Nicodemo, Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. ¿Qué entendió Nicodemo? Que él tenía que volverse a meter en el vientre de su madre y volver a nacer. Y Cristo le explicó que no, que lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. O sea, le explicó que era necesario nacer del Espíritu Santo. Y le dice, Nicodemo, no te maravilles de que te dije que necesitas nacer de nuevo. ¿Sí? Vamos a verlo. Juan 3, 7 y 8. ¿Por qué Cristo le dice que no se maraville, hermano? Le va a explicar Cristo a Nicodemo cómo es que alguien nace del Espíritu. Le va a explicar. ¿Sí lo tiene 3, 7 y 8? Entonces, ¿qué le dice? Que no se maraville, ¿verdad? Y le explica, nuestro Señor Jesucristo le explica a Nicodemo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido. ¿Alguien de aquí ha escuchado el sonido del viento? Cuando hace mucho viento sí se oye, ¿no? El sonido, ¿no? Pero ¿qué no sabía Nicodemo? ¿De dónde viene ni a dónde va? Y eso nadie lo sabe, ¿verdad? Tú sabes que hay viento, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. ¿Por qué dice Cristo esto a Nicodemo? Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. A ver, ¿qué le quiso decir Jesús a Nicodemo? Que el nacer del Espíritu Santo es algo sobrenatural, que viene de repente. O sea, no te avisan. No hay algo que digas tú, ya voy a nacer de nuevo, así como el nacimiento terrenal. En el nacimiento terrenal sí hay síntomas, ¿no? La mujer empieza con dolores de parto o ya le ves la pancita y dices, ahí ya viene un bebé, pero el nacimiento espiritual. Alguien está predicando el evangelio y en ese momento, por el poder del Espíritu Santo, sucede algo glorioso.
esa persona es mudada en otra persona. Algo de repente, el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y yo espero que tú hayas tenido esa experiencia. Y si no la has tenido, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Porque eso le sucedió a todo aquel que ha nacido de nuevo. En un momento, él decía, ay, la Biblia, ¿quién la escribió? La escribieron los hombres. Y ese señor que está ahí, ¿quién lo puso para enseñar la palabra? ¿Quién es ese señor? Y yo soy bueno, yo no soy tan malo. Yo creo en Diosito, yo voy a misa, yo hago buenas obras. ¿Sí te recuerdas cómo era tu manera de pensar? Y un día en la misericordia de Dios, ¿qué pasó? Estabas así, de repente dices, soy un miserable pecador. He pecado contra Dios. Y le dijiste, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, he pecado contra ti. Naciste de nuevo. Y ahora pudiste entender la cruz y decir, Cristo murió por mis pecados. Gloria a Dios. Es el nuevo nacimiento. Algo que viene de repente, sobrenatural, hermano. Y fuiste mudado de una persona a otra persona. Y ahora a lo que le llamabas bueno, ¿cómo le llamas? Y a lo que le llamabas malo, le llamas bueno. Aborrecías a Dios, ahora lo amas, lo adoras. Ahora quieres venir a su casa, adorarlo, servirle. Ahora quieres hablar de Cristo. Ahora quieres conocer a tus hermanos que creen lo mismo que tú. ¿Qué pasó en tu vida, hermano? De repente, el poder de Dios en tu vida. Y podemos ver los testimonios en la Biblia. Tenemos a un Saulo odiando a los cristianos, odiando al Señor Jesucristo, persiguiéndolo por todas las ciudades, sacándolos de las casas, obligándolos a blasfemar el nombre de Jesús, encerrándolos en las cárceles, dando el voto para que los mataran. Y de repente, de rodillas diciéndole a Jesús, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y a los 3 días que le fue de vuelta su vista y vino el Espíritu Santo, estaba predicando al Señor Jesucristo. ¿Qué vemos ahí, hermano? El poder del Espíritu Santo en una persona que ha sido bautizada por el Espíritu Santo. Eso es lo que quiere explicar ese texto, que de repente viene algo sobrenatural y llena toda la casa. Esos hombres de ahí ya no iban a ser los mismos, hermano. Iban a empezar a predicar con poder. Iban a vivir unas vidas diferentes a como las habían vivido. Tú puedes ver el libro de Hechos, hermanos. ¿Cuántos han leído Zaqueo? ¿Quién era Zaqueo? Un jefe de publicanos y rico, dice la Escritura. Un hombre rico. ¿Cómo son los hombres ricos, hermano? Pero son avaros y son corruptos. Ese hombre era un hombre corrupto porque era jefe de publicanos, cobradores de impuestos. ¿Cómo había hecho sus riquezas? Siendo corrupto. Era rico, era avaro. Viene Cristo a su casa y le predica el Evangelio y de repente ese hombre es mudado en otra persona y está dispuesto a dar la mitad de sus bienes a los pobres y a devolver 4 veces lo que ha robado. Esos son testimonios que aquí debe de haber, ese tipo de testimonios. Aquí todos deberíamos de tener un testimonio y decir, mira, yo era un adúltero, fornicario, borracho, grosero y todo lo malo, y el Señor me transformó. Yo me burlaba de los cristianos. Me decían, ¿cuándo vas a venir? Que me espere sentado. ¿Sí se acuerdan o no te acuerdas? Y de repente, algo sobrenatural, estábamos humillados dándole la gloria al Señor Jesucristo y predicando el Evangelio que antes que atacábamos. ¿Sí te recuerdas o no te recuerdas? Esto es muy importante, mi amado hermano, porque si tú no has tenido esta experiencia, en verdad, yo te invito a que te arrepientas y creas en el Evangelio del Señor Jesucristo. En verdad te lo digo, porque todo verdadero creyente tiene un testimonio que contar. Si dice amén o no dice amén, amado hermano.
Entonces, muy importante todo esto. Mire que estaba escrito en Salmo 110:3. ¿Qué iba a pasar cuando viniera el Espíritu Santo? ¿Qué iba a pasar con las personas? A ver. Salmo 110:3. ¿Qué iba a pasar? ¿Cuántos de aquí querían venir a Cristo? A ver. Si hay uno que dice, no, yo siempre he querido a Jesús y yo siempre lo buscaba. Tú no eres cristiano. Tú no eres cristiano. Todo ser humano aborrece a Dios, a Jesús, a su palabra y la santidad. Todo ser humano. Todo ser humano ama el pecado y aborrece a Dios. ¿Lo dice la Escritura o no lo dice? Pero ¿qué pasa cuando viene el Espíritu Santo sobre una persona? Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora. Déjelo ahí, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente, ¿cuándo? A ver, ¿a cuántos de aquí obligaron, así que te obligaron? Te pusieron la pistola y dijeron, si no te arrepientes te voy a dar un balazo. ¿Cuántos de aquí? ¿O cuántos de aquí están a fuerzas? Algunos sí. Pero hablando de los creyentes, ¿cuántos de aquí dicen, ay, yo ni quiero venir, pero tengo que venir? ¿Sí? ¿Tú veniste a fuerzas a Cristo? ¿O tú le dijiste, así como Pablo, Señor, heme aquí? ¿Qué quieres que yo haga? Bautízate, me bautizo. Ponte a orar, me pongo a orar. Congrégate, me congrego. Santifícate, me santifico. Voluntariamente. ¿Qué pasó en mi vida? El poder de Dios, el Espíritu Santo. Por eso yo siempre lo he dicho, si aquí hay alguien en verdad que se está dando golpes en la pared por cambiar, nunca vas a cambiar por tus fuerzas. Nunca, es imposible que tú cambies. De hecho, tú tienes que tener un tiempo donde tú eres rebelde y te rebelas contra el Señor y no quieres obedecer, pero viene el poder de Dios y voluntariamente vienes a Cristo. ¿Sí estamos hasta aquí, amado hermano? Todo esto es muy importante que lo entendamos, mi amado hermano. En Hechos habla de unos brujos. ¿Qué cree que hicieron esos brujos con sus libros de magia? ¿Sabe que dice que esos libros de magia eran carísimos? A ver, ¿cómo eran esos libros? ¿Cuántos de aquí Dios hizo que limpiaras tu vida, tu casa, cuando viniste a Cristo? Y tenías tus películas y tus discos carísimos y no te importó agarrar una bolsa y decir a la basura. ¿Nadie hizo eso? ¿Nadie le limpió a Dios en su casa así? Botellas de vino que eran a lo mejor carísimas, de las mejores. ¿Y qué hiciste si realmente te convertiste? Tirarlas. Y si las vendiste, arrepiéntete. Y si las regalaste a otro borracho, arrepiéntete. ¿Cuántos dicen amén? Las tiramos, agarramos y al drenaje. Todo, no nos importó ese día deshacernos de cosas que para nosotros eran ¿qué? Valiosas. Porque vino el poder de Dios sobre nuestras vidas. ¿Sí dice amén, amado hermano? Gloria a Dios. Vamos a avanzar. Vaya usted a Hechos 2:3. Entonces aquí sí quedó claro, ¿verdad? ¿Por qué explica eso? Que de repente vino ese estruendo, llenó toda la casa, era el Espíritu Santo. ¿Y qué pasó después, hermano? Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. No lenguas de fuego, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. A ver, ¿cómo se manifestó aquí el Espíritu Santo? En ellos. ¿Cómo alguien podía ver que el Espíritu Santo había venido sobre ellos? Que estaban hablando idiomas que ellos no conocían, que no habían estudiado para hablar esos idiomas. Idiomas de una manera sobrenatural. A ver, otra vez. ¿Cómo se manifestó aquí que el Espíritu Santo había venido sobre ellos?
que estaban hablando idiomas que ellos no habían estudiado. No habían algo, mira, es como tú. ¿Cuántos de aquí hablan inglés? Nadie, yo creo que la mayoría no hablamos inglés. Bueno, ahí hay uno. Pero la mayoría hablan inglés. Y haz de cuenta que ese día de repente tú empezaras a hablar un perfecto inglés. Perfecto. Hablar inglés. Palabras fluidas. Por ejemplo, Dios es todopoderoso, santo, justo, en inglés. Y alguien que viniera de Estados Unidos, que estuviera aquí, que hablara inglés, te estuviera escuchando y dijera, tú estás hablando mi idioma. Porque eso es lo que pasó. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que pasó. Hoy en día, las supuestas lenguas que hablan los pentecostales no son idiomas. Son 3 frases que repiten. Dicen por ahí unos burlándose, saca la bazuca Rambo, no sé qué. Y están repitiendo esas 3 frases. Están repitiendo esas frases. Han ido a países donde creen que es lo que ellos están hablando, ese idioma, y nadie entiende nada. Porque no son ¿qué? No son idiomas. No son idiomas. Esos hermanos pentecostales dicen que el que no habla lenguas no tiene al Espíritu Santo. Eso es grave, hermano. Ahorita vamos a demostrar que no es cierto. ¿Cuántos dicen amén? Lo vamos a demostrar bíblicamente. Yo tengo que entender por qué vinieron esas lenguas. Porque Dios en todo tiene un propósito. Dios no hace las cosas por hacerlas. Tiene un propósito. ¿Por qué Dios permitió que viniera ese don en ese momento? Vamos a verlo ahorita. Y vamos a ver que es peligroso decir. Miren, vean lo peligroso que es esto. Hay gente allá afuera que porque habla esas supuestas lenguas, cree que es cristiano. Y no son cristianos, hermano. Se va a cumplir lo que dijo Jesucristo. En aquel día muchos me van a decir, yo hice milagros, yo profeticé, yo eché fuera demonios. Y Cristo le va a decir, no te conozco. Ahorita vamos a ver que las lenguas no es la única manifestación del Espíritu Santo. Las manifestaciones del Espíritu Santo son muchas. ¿Cuántos dicen amén? Pero lo que me lleva a tener la seguridad de salvación no son las manifestaciones, sino el fruto del Espíritu Santo. Nada más uno dijo amén. Tú puedes hablar lenguas, hacer milagros, irte al infierno. Pero si tú tienes amor, tú vas con Dios. ¿Sí ven la diferencia, amado hermano? Ahora, si hay alguien que cree que se hablan lenguas, mis respetos, los respetamos, pero nosotros creemos que las lenguas, los milagros, las profecías fueron para el tiempo de los apóstoles. Nosotros creemos eso y lo vamos a demostrar bíblicamente. ¿Cuántos dicen amén? Pero aquí es importante que yo entienda esto. A ver, ¿cómo se manifestó el Espíritu Santo? Empezaron a hablar otros ¿qué? Idiomas. ¿Por qué sabemos que son idiomas? Mire, siga leyendo. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos. ¿De dónde, hermano? Ahí dice que moraban, o sea, no vivían ahí. Estaban ahí hospedados un tiempo porque habían venido a celebrar la fiesta de la Pascua. ¿Y qué fiesta iban a celebrar ese día? La de Pentecostés. Estos judíos venían de muchas partes donde se hablaba otros idiomas o dialectos. ¿Sí estamos hasta ahí? Y vean lo que pasó ese día. Vean por qué hubo ese estruendo. Y hecho este estruendo, se juntó. ¿Quién se juntó, hermano? A ver, ¿cuál era el propósito de eso sobrenatural? Que todos los judíos que habían venido a la fiesta, que eran muchos, que andaban regados, al oír como una explosión en ese lugar, fueron a ver. Oye, ¿qué pasó? ¿Qué explotó ahí? ¿Por qué se oyó ese ruido tan fuerte? Y ya que estaban ahí, dice ahí, y estaban confusos. Vean por qué se confundieron todos estos judíos que venían de otras partes. Porque cada uno les oía hablar en su propia, ¿qué dice? Lengua.
y estaban atónitos y maravillados diciendo: mira, ¿no son galileos todos estos que hablan? A ver, ¿de qué se dieron cuenta los judíos que no vivían ahí, pero que habían venido a la fiesta? Que los que estaban hablando otros idiomas eran residentes de ahí. Ellos sí vivían ahí en Galilea y ahí tenían solamente un idioma. ¿Sí estamos hasta aquí, amado hermano? ¿Sí me está entendiendo? Haga de cuenta que aquí mexicanos, unos se van a vivir a Estados Unidos, a Italia, Alemania, Japón. Ahí nacen sus hijos, después sus hijos vienen a México y a usted lo oyen hablando en japonés, en inglés, en italiano. Esos niños que crecieron allá, ¿qué dirían de nosotros que nos ven con el nopal y el sombrero y todos paisitas? ¿Qué cree que dirían? Oye, que estos mexicanos que ni español saben bien y están hablando en japonés sin haber estudiado japonés, ni haber estudiado inglés, alemán, y yo estoy escuchando que está hablando perfectamente en alemán, en chino, en coreano. Es algo asombroso. Te lo digo así para que me entiendas, hermano, porque esto es lo que estaba pasando. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí, amado hermano? Dice: ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que, ¿qué dice? A ver, ¿dónde habían nacido estos judíos que venían de otras partes? Ahí. Y ahorita lo vamos a ver dónde habían nacido. Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélites, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Sí entendió ahí, amado hermano, qué pasó ese día? ¿Sí es algo sobrenatural? Bueno, ahora tú deberías de sorprenderte de que tú hablas un idioma celestial y que los verdaderos creyentes te entienden. Y los que están allá afuera te oyen hablar y dicen: ese está hablando en chino, ese está hablando en alemán, no le entiendo, está loco. ¿Sí o no? Pero gracias a Dios tú oyes ahorita un idioma celestial y si eres creyente, lo estás entendiendo. Si no eres creyente, tú no estás entendiendo nada. Que Dios tenga misericordia. Pero aquí fue sorprendente esto, amado hermano, ¿no? Y dice en el 12: y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? ¿Ellos entendían lo que estaba pasando? No. Mas otros burlándose decían: están llenos de mosto. Unos no entendían qué estaba pasando y otros estaban burlando diciendo: están borrachos. Ahorita vamos a ver qué significaba el que ellos estaban hablando otros idiomas. ¿Cuántos dicen amén? Lo primero que quiero que veamos, hermano, es que en todo libro de Hechos solo hay 3 grupos de personas escrito ahí. Pudo haber habido más, pero que quedó escrito solo 3 grupos de personas que hablaron lenguas. Ahí. ¿Quiénes? Ahorita vimos aquí los que estaban reunidos ahí, que eran como 120 apóstoles y creyentes. Vamos a ver en la casa de Cornelio, Hechos 10, 44, 47. Ese es el segundo grupo que quedó escrito que hablaron en lenguas. Pedro es enviado a la casa de Cornelio por una visión. A Cornelio se le aparece un ángel que le dice: manda a traer a Pedro porque te va a hablar palabras de vida. Llega Pedro y les predica el evangelio. Y cuando está predicando el evangelio, dice el 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ¿qué pasó, hermano? El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión, o sea, judíos que habían acompañado a Pedro, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase
el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. A ver, ¿qué vieron esos judíos? Que también sobre los gentiles fueron bautizados con el Espíritu. ¿Cómo se dieron cuenta? Porque también vieron el milagro de que estaban hablando otros idiomas. ¿Qué te quiero decir? Que las lenguas, hermanos, eran una señal, así como lo son los milagros y la profecía y todos los dones del Espíritu Santo. A ver, ¿qué son? Una señal. Señal que certifica a las personas que están predicando el Evangelio de que son enviados por Dios. Y ahorita lo vamos a ver. Ya desde aquí, ahorita te voy a dar el texto, pero desde aquí ve viendo el propósito, ¿por qué? Ya se derramó en los discípulos de Cristo, ¿verdad? 120. Ahorita se está derramando ¿sobre quién? Sobre gentiles. Y se manifiesta como que hablaron otros idiomas. El otro grupo eran discípulos de Juan el Bautista, Hechos 19. A ver, antes de que Cristo apareciera, ¿quién empezó a predicar? Juan el Bautista. ¿Qué predicaba Juan el Bautista? Arrepentimiento para bautizarlos en agua. ¿Sí estamos o no estamos? Arrepiéntense y bautícese cada uno para el perdón de sus pecados. Eso es lo que predicaba Juan. ¿Estamos? Y después anunciaba que tras de él iba a venir uno más poderoso que él, que iba a bautizar en el Espíritu Santo. ¿Estamos hasta ahí? ¿Cuánta gente cree que se bautizó con Juan? Muchísima. Y se bautizó con Juan y se fue. Y ya, se fue. Pero no había escuchado ¿de quién? De Jesús. No le habían predicado el Evangelio de Jesús. Entonces Pablo se encuentra en un grupo así y les dice: aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando ¿a quiénes halló? A ciertos discípulos. Ahorita vamos a ver que eran discípulos de Juan. Les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? ¿Qué le dijeron? Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces, ¿qué les dijo? ¿En qué pues fuiste bautizados? ¿Ellos qué dijeron? En el bautismo de Juan. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, ¿qué hizo Pablo? Les empieza a explicar y les dice: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él. Y ahí les dice: esto es en Jesús el Cristo. Aquí ya les está predicando el Evangelio de Jesucristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. A ver, ¿cómo se manifestó aquí el Espíritu Santo en ellos? ¿Y qué más? Y profetizaban. Hablaban lenguas y profetizaban. O sea que hay más maneras cómo se manifestaba el Espíritu Santo. Sí hay más maneras. Y te lo voy a demostrar ahorita. Miren, Marcos 16, 17. Cuando Cristo los envía a predicar el Evangelio, ¿qué les dice a sus apóstoles y a los que envía a predicar? ¿Qué les dice en el 17? Y estas señales seguirán a los que ¿qué? A los que creen. A ver, te voy a hacer una pregunta. ¿Estas señales es para todo creyente? ¿Por qué no? Si alguien te dice, aquí dice que es para todos los que creen, ¿por qué no? Tenemos que saber cómo responder, hermano. Mira, ahorita te voy a explicar. Mira, aquí dice: y estas señales seguirán a
a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. O sea que si tú no echas fuera demonios, no eres creyente. Pareciera que así es, ¿no? ¿Sí o no? Hablarán nuevas lenguas. O sea que si tú no hablas otros idiomas, ¿no eres creyente? Dice ahí, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos, ¿y qué? A ver, ahorita tenemos aquí enfermos, a ver, ponle tus manos, y si no sana, tú no eres creyente. ¿Eso querrá decir esos textos, amado hermano? No, mi amado hermano. Estas eran señales. Fíjate para qué eran estas señales. Sigue leyendo. Te lo voy a demostrar. Y el Señor, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos salieron predicando en todas partes, ayudándoles el Señor, y ponga atención, y confirmando la palabra con las señales que la seguían. A ver, ¿para qué eran estas señales en ese tiempo? Para que los incrédulos creyeran que esas personas que estaban predicando el evangelio venían de parte de Dios y que estaban predicando el evangelio de Jesucristo. ¿Sí entiende? Y mire, deben entender eso. Esas manifestaciones del Espíritu Santo, esos dones del Espíritu Santo son señales. ¿Y por qué nosotros creemos que ya no necesitamos esas señales? Porque ya nos fue entregada toda la revelación de Dios. A ver, ¿sí me entendió? Esas señales, por ejemplo, cuando alguien hablaba lenguas, ahorita lo vamos a ver en la iglesia, traía nuevas revelaciones. Traía cosas que se estaban escribiendo todavía en la palabra de Dios, en la Biblia. Ahorita ya se cerró el canon bíblico. ¿Por qué necesitamos ahorita que alguien venga y nos profetice? No necesitamos que alguien nos profetice. Porque si necesitamos todavía ese don de lenguas y de profecía, necesitaríamos seguir aumentándole a la Biblia. ¿Cuántos me están entendiendo? El canon ya fue cerrado. Ya no necesitamos señales, porque nosotros ya no necesitamos que alguien venga y me diga, me haga una señal para que yo crea que viene de parte de Dios. ¿Yo cómo sé que alguien viene de parte de Dios ahora? Yo tengo la palabra profética más segura. Si Él me habla conforme a lo escrito está en la sana doctrina, ese hombre es de Dios. ¿Sí me está entendiendo hasta ahí? Eso es muy importante que lo entendamos, hermano. Por eso los pentecostales están totalmente chuecos. Ellos creen que si alguien habla lenguas o grita o tiene dones de sanidad, dicen, no, ese tiene al Espíritu Santo. Puede ser que ni sea creyente, hermano. Y por eso es muy importante que entendamos esto. Mira, ¿dónde dice que era una señal? Y vamos a verlo ahorita. Primero vamos a ver ahí, 1 Corintios 14, 21. ¿Qué dice 1 Corintios 14, 21? ¿Cuál fue el propósito de que hablaran otros idiomas? ¿Cuál fue el primer propósito? 1 Corintios 14, 21. ¿Lo tienen, amado hermano? A ver, en la ley está escrito, está hablando del Antiguo Testamento. Eso está en Isaías 28, no vaya a buscarlo, pero eso está en Isaías 28. ¿Qué estaba escrito en Isaías 28? En otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así que dice, me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son, ¿por qué? No a los creyentes, sino a los incrédulos. A ver, ¿cuántos entendieron? ¿Cuál era el propósito en ese momento que hablaron ellos otros idiomas? Que estaba escrito que Dios les iba a hablar en otros idiomas y ni así iban a creer al evangelio. Estaba escrito. ¿Se cumplió lo que estaba aquí escrito, amado hermano? Sí. ¿Cuál es el otro propósito de dar este don de lenguas? La edificación de la iglesia. Y no solo las lenguas, todos los dones son para edificación de la iglesia. Pero no solo hay un don, hermano, hay muchos dones, hay muchas señales. ¿Se acuerda Pablo cómo certificaba su apostolado?
las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros. No la señal, las señales. O sea, ¿hay muchas señales? Sí. Todos los milagros, sanidades, expulsión de demonios que en ese tiempo se hacían, eran señales y manifestaciones del Espíritu, del poder del Espíritu Santo en los creyentes. ¿Sí estamos hasta ahí? ¿Hasta ahí vamos bien, hermanos? Yo ahorita te voy a ir demostrando poco a poco, miren, vamos a ir poco a poco, pero quiero que tú entiendas bien esto, hermano, porque allá afuera están muy torcidos. Miren, dice 1 Corintios 12:1. Vamos a ver que aquí hay dones del Espíritu Santo, no uno, hay muchos dones. ¿Qué dice el 12? No quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de ¿qué? Hay muchos dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Ponga atención en el 7. Pero a cada uno, a cada creyente, le es dada la manifestación del Espíritu. A ver, ¿qué le es dado a cada creyente? La manifestación del Espíritu para provecho. A ver, ¿para qué fueron dados los dones? Para la edificación de los demás, de la iglesia. Para eso son los dones, para la edificación de la iglesia. ¿Sí estamos hasta ahí? Porque a este, o sea, a uno, es dada por el Espíritu. ¿Qué don le dan ahí? Palabra de sabiduría. A otro, ¿qué le dan? Palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro, ¿qué le dan? El don de fe por el mismo Espíritu. A otro les dan dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro, fíjese cómo recalca que a otro, a otro, no a todos, a otro. El hacer milagros. A otro, ¿qué le dan? Don de profecía. A otro, ¿qué le dan, hermano? Discernimiento de espíritus. A otro le dan diversos géneros de ¿qué? O sea, había unos que tenían el don de hablar otros idiomas. Y a otros, ¿qué le daban? El poder entender esos idiomas. Sobrenaturalmente. A ver, ¿cuántas manifestaciones vio aquí? Muchas. Por ejemplo, el apóstol Pedro, ¿cómo supo que Ananías y Zafiras habían sustraído de la venta de su casa? El don de la palabra de conocimiento. Él tenía ese don. Él supo, porque ¿quién los vio a Ananías y a Zafira que habían sustraído? ¿Cómo lo supo Pedro? ¿Qué operó en él? Un don. Esos son dones. ¿Cómo supo Pablo que la mujer que los perseguía, gritando, estos son siervos del Dios Altísimo y les están predicando la salvación? ¿Era verdad lo que estaba diciendo esta mujer? Sí. ¿Y qué sabía Pablo? Que tenía un espíritu de adivinación. Voltea y le dice, sal fuera de ella. ¿Qué tenía el apóstol Pablo? Discernimiento de espíritus. ¿Cuántos me están entendiendo? O sea, ¿dónde operaban estos dones? En el tiempo de los apóstoles. Tú puedes ver el don de fe diciéndole Pedro a un paralítico, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, levántate en el nombre de Jesús. ¿Qué don estaba operando? Don de fe, don de sanidad, don de milagros. Dones en ellos manifestándose. Hasta aquí, ¿cuántos vamos bien, hermano? Pero no todos tienen los dones. No tenían esos dones todos. Vamos a ver que no todos tienen esos dones. Vamos a verlo ahorita. Mire, 1 Corintios 12, 28, 30. Ahí mismo 28 al 30. Y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente ¿qué? A ver, ¿puso a todos apóstoles?
¿A cuántos? A unos, ¿verdad? A unos. Luego, a otros, ¿cómo los puso? A otros, maestros. Luego, los que hacen milagros. Después, los que sanan. Otros, los que ayudan. Los que administran. Y los que tienen ¿qué? Y fíjese cómo él habla aquí, hace estas preguntas retóricas. ¿Son todos apóstoles? ¿Cuál sería la respuesta? No. No todos son apóstoles. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos son maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Sí o no? ¿Sí quedó claro? A ver, ¿quiénes hablaban lenguas? Los que tenían el don. ¿Sí quedó claro? Entonces, cuando un pentecostal te diga, si tú no hablas lenguas, no tienes al Espíritu Santo, dile, lee tu Biblia. Te invito a que leas tu Biblia y muéstrale este pasaje. No todos hablaban lenguas, no todos. Porque son dones que el Espíritu reparte a quien Él quiere. No lo leímos ahí, pero mira, fíjate lo que dice ahí el 12:11. Ya leímos los dones, ¿sí lo leímos ahí? ¿Qué dice? Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a todos. ¿Cómo? Primero dice en particular. A ver, ¿por qué uno hablaba lenguas y otro hacía milagros y otros hacía sanidades? Porque el Espíritu Santo así quiso. A este le voy a dar dones de sanidad, a este don de lenguas, a este que interprete lenguas y a todos. ¿Por qué lo hace así el Espíritu Santo? Porque la Escritura dice que la iglesia es el cuerpo de Jesucristo y que los miembros, entre todos, nos edificamos. Que yo no le puedo decir a uno que habla lenguas en ese tiempo, no le podía decir, no te necesito. Yo necesitaba ese don, porque Dios iba a hablar nuevas revelaciones. Necesitaba el don de profecía, ¿sí o no? Porque Dios iba a hablar ¿qué? Nuevas revelaciones. En ese tiempo todavía Dios estaba hablando. ¿Sí necesitamos de esos dones o no? En ese tiempo sí se necesitaba. Por eso la Escritura, porque miren, ¿de dónde se agarran los pentecostales de que se debe de hablar lenguas en una iglesia? Te voy a dar el pasaje. Primera de Corintios 14:39. Ellos toman este pasaje diciendo que no podemos prohibir que hablen lenguas. Ellos lo toman así. ¿Lo tienen? Dice así. Así que, ¿le dije el 38? 39. Así que hermanos, procurar profetizar. ¿Y qué dice? A ver, si un pentecostal te dice, oye, aquí dice que no impidas hablar en lenguas, ¿qué le podrías decir? Mira, con respeto le podrías decir, mira, está bien, tú crees que se hablan lenguas, pero aquí dice que lo hagas en orden. ¿Sí o no? Aquí dice que no se pongan a hablar en lenguas en la iglesia como si estuvieran locos, porque, bueno, va a entrar alguien y va a decir que están locos. Aquí dice que máximo 2 o 3 hablen y que si no hay quien interprete, que se calle. Hay un orden, suponiendo que crees todavía en eso. Pero nosotros creemos lo que dice Pablo, que tanto las profecías como las lenguas iban a cesar. Lo dice la Biblia. Vamos a verlo, vamos a verlo. Miren, Primera de Corintios 13:8. Pablo, antes de ir a 13:8, 12:31, para que me entiendas. ¿Qué le decía Pablo ahí a los corintios? Procurar los dones mejores. En ese tiempo sí había que procurarlos, pedirlos, sí. Mas yo os muestro un camino ¿qué? A ver, ¿qué es más excelente, los dones o el fruto? El fruto. Pablo aquí dice, pidan los dones. Está bien, son para la edificación de la iglesia. Pero yo les voy a mostrar algo mejor, el amor.
y empieza a explicar lo que es el amor. Y después en el 8 dice, el amor nunca deja de ser. Pero las profecías, ¿qué dicen? ¿Y qué más? Y la ciencia acabará. ¿Cuándo iba a pasar eso? A lo que creemos nosotros. Porque ya le expliqué por qué estaban operando esos dones. Porque se estaba escribiendo todavía ¿qué? Cuando se muere el último apóstol y se cierra el canon de la Biblia, cesan esos dones. Porque ya tenemos la revelación completa. Eso es lo que creemos nosotros. ¿Sí? ¿Sí estamos o no estamos? Esa es la explicación que tienes que dar. Tú tienes que defender tu postura. Y si ellos dicen, no, todavía debe de haber profecía y todo, está bien, yo te respeto, pero hazlo en el orden de Dios. Hay un orden, si es que tú crees en eso, nada más hazlo en un orden de Dios. ¿Sí dice amén, amado hermano? Bueno, leímos 14:26. Mire, fíjese lo que dice ahí. Primera de Corintios 14:26. Mire, fíjese lo que decía en el 14:13. ¿Cómo decía Pablo? Dice ahí, el que habla en lengua extraña, ¿qué tenía que hacer? Pedir en oración poder ¿qué? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué se necesitaba fuerzas que se interpretaran esos idiomas? Haz de cuenta que yo te predico aquí en inglés. ¿Cómo vas a salir? No entendí. Si de por sí no entiendes en español. No entendemos en español. Imagínense en inglés y que nadie sabe inglés. O sea, ¿sí se necesitaba que alguien interpretara? Mire, si este don siguiera operando, ¿por qué cuando viene un hermano de otro país necesitamos que alguien interprete? ¿Por qué? Porque no hay esos dones, hermano. Si alguien dice que tiene ese don de interpretar lenguas, ¿por qué no cuando viene un hermano de Estados Unidos aquí al pueblo mexicano a predicar, no dice yo sé lo que va a decir sobrenaturalmente? No existe ese don. Tú vas a un país y ¿qué necesitas? Intérprete. ¿Cuántos dicen amén? Pero usted, si sigue leyendo el contexto, dice que si alguien predica en lengua, Pablo hablaba más idiomas que todos. ¿Y qué decía? Yo prefiero hablarte 5 palabras que tú me entiendas en tu idioma que 1000 lenguas. Porque esas 5 palabras que tú me entiendas te van a edificar más. ¿Cuántos amén? Entonces, es muy importante todo esto. Si alguien cree este don, bueno, que pida que alguien que pueda entenderlas para que la iglesia ¿qué? Sea edificada. Ahora sí, el 26 y el 28. ¿Qué les decía Pablo a los Corintios? Dice, que hay pues, hermanos, cuando os reunís, cada uno de vosotros, ¿qué tenía? Salmo, doctrina, lengua, revelación, interpretación, hágase todo para edificación. A ver, ¿para qué eran los dones? Para la edificación de la iglesia. ¿Sí estamos hasta ahí? No para que haga un desorden, no para que presuman que unos hablan y otros no, no para hacer menos a unos hermanos que no tienen al Espíritu, no es para eso, no era para eso. Gloria a Dios. Miren, hermano, Mateo 7:21. Para esos que se jactan que tienen dones. Hay una advertencia aquí. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué va a pasar el día que venga Jesucristo? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Cuántos milagros hicieron? ¿Qué les va a decir?
A ver, ¿en qué estaban confiando estos falsos creyentes? En sus dones. En sus dones. ¿Sí tenían dones? Sí, había dones. Usted puede leer a un Judas. Dice la escritura que hizo milagros. ¿Y qué pasó con Judas? Está en el infierno. O sea, esa pobre gente, oremos por nuestros hermanos, porque algunos sí son hermanos, que Dios tenga misericordia de ellos, porque ellos están poniendo toda su confianza en sus dones. Ellos dicen, yo hablo lenguas, yo estoy seguro que tengo al Espíritu Santo. Así piensan ellos. ¿Tú quieres saber realmente si tienes al Espíritu Santo? ¿Nadie quiere saber? Miren, dice Pablo que un verdadero creyente no anda en la carne, no practica el pecado. Porque estos que tenían dones, ¿qué les dice el Señor? ¿Hacedores de qué? Un verdadero creyente no anda en la carne, no es adúltero, no es borracho, no es ratero, no es mentiroso, no es fornicario, porque el Espíritu Santo está en él y él ya tiene una vida espiritual. Pero si no tiene al Espíritu Santo, anda en la carne, porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. A ver, ¿tú quieres tener la seguridad de que tú tienes al Espíritu Santo? Hay fruto del Espíritu Santo. Tú amas a Dios, no perfectamente, pero tú amas a tu Señor, tú amas su palabra y tú amas a tu prójimo. No perfectamente, pero hay ese amor. ¿Cuántos dicen amén? Por eso la Escritura dice que el que ama ha nacido de Dios. Esa es la seguridad más segura que puedes tener. Por eso Pablo les decía, pidan los dones, pero yo te voy a enseñar algo mejor. El amor, porque ese nunca deja de ser. ¿Por qué nunca deja de ser? Porque Dios es amor. Entonces tú no veas, mira, va a haber predicadores, pastores, evangelistas que se van a ir al infierno. Así te lo digo. Porque jamás nacieron de nuevo. No tienen al Espíritu Santo. Y la Escritura dice que si alguno no tiene al Espíritu, no es de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién da testimonio que eres hijo de Dios? El Espíritu Santo. Como te explicaba, tú tienes que tener esa experiencia de haber sido mudado en otra persona. Algo sobrenatural. Dice que nos cambiaron el corazón de piedra, hermano. ¿Te acuerdas cuando éramos súper orgullosos, rencorosos, así? ¿Que éramos así? ¿O no te acuerdas? Que había una dureza pero extrema en el corazón. ¿Cuántos en amén? ¿Qué pasó? Te cambiaron el corazón. Eso es algo sobrenatural. ¿Cuántos de aquí pensábamos un día decir, el domingo, día de mi descanso, voy a ir ahí con un grupo de personas a encerrarme en un lugar ahí? Ni por aquí te pasaba. Tú, si tenías ese día libre, decías, ay, este día ahí me a divertir. Y ahora despiertas el domingo y dices, a la iglesia. Cambiaron tu manera de pensar. Ahora tú sabes lo que es verdadero, eterno, real. Sabes que todo este mundo es vanidad, que todo lo que te ofrece va a pasar, pero el que hace la voluntad del Señor va a permanecer para siempre.